Para Granados Chapa, cada columna era una obra que se incorporaba a su legado. Producía la mejor columna posible, con ritmo, con metáforas, con un español prístino y perfecto. Así describe la doctora Denise Dresser las aportaciones a la lengua de Miguel Ángel Granados Chapa desde su periodismo. La doctora Denise Dresser en la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa. Granados Chapa es un titán del periodismo mexicano y hay un antes y un después porque sus columnas se vuelven icónicas en cuanto al nivel de investigación que tienen. A lo largo de los años no solo era una voz o una pluma más bien elocuente, inteligente, pero también constataba a través de archivos enormes que tenía, la profundidad de su periodismo. No era un periodismo solo de opinión, era un periodismo de investigación y de constatación de la realidad. Y ahora que gran parte del periodismo se ha convertido en opinología o que ha transformado a los periodistas en comentócratas, se extraña esta voz que siempre validaba sus opiniones con una larga lista de documentos, fechas, experiencias, bibliografía y una capacidad de retención de la memoria histórica del país que muchos han olvidado, sobre todo en estos tiempos ahistóricos o en los cuales se está buscando desde el poder reescribir la historia del país. Su legado fue enseñarnos que el periodista no solo es un espectador o un cronista. La vida de Granados Chapa se distingue también por los momentos en los cuales él encabezó causas. Recuerdo haber estado con él en varios eventos de protesta contra la ley Televisa, por ejemplo, en el 2007, 2008, y ponía a su pluma al servicio de las mejores causas. No era un periodismo distante, no era un periodismo pasteurizado, no era un periodismo distante de los mejores ángeles en lugar de los peores demonios del país. Era un hombre que ponía su pluma al servicio de avanzar numerosos temas progresistas, o sea, la democracia, la rendición de cuentas, el cuestionamiento a los poderes fácticos. Recordemos que también él en algún momento de su vida transitó del periodismo no solo al activismo, sino también incluso a presentarse como candidato cuando intentó ser gobernador de Hidalgo. Y en cada una de estas aventuras, algunas exitosas, otras no, iba dejando huella de lo que es el periodismo en el siglo XX y para quienes estamos todavía en el siglo XXI, que es multifacético, polifacético, y que el periodismo no puede estar ajeno al dolor humano, no puede estar ajeno a las voces que no tienen voz, no puede estar ajeno a darle cabida y representación a muchos olvidados por la historia o pisoteados por la historia. Era un hombre que también prestaba mucha atención a aquellos lugares donde muchos periodistas no se atrevían a ir. O sea, creo que su periodismo echaba reflectores a donde tenían que estar y nos alumbraba el camino para los temas que teníamos que tratar y cuál era la agenda cotidiana de un país, sobre todo que intentaba transitar del autoritarismo a la democracia. Recuerdo su generosidad intelectual, recuerdo su solidaridad, recuerdo haber coincidido con él en múltiples eventos en el periódico Reforma y era un hombre eh, que, que te retiraba la silla para que te sentaras, era un caballero en toda la extensión de la palabra, aunque discrepara contigo, aunque tuviera desavenencias importantes con otros escritores, otros columnistas más conservadores del periódico, nunca transitaba de el periodismo de diferencias al encono personal.
jamás lo vi ser grosero, jamás lo vi increpar a alguien con quien difiriera en términos de sus posturas políticas y periodísticas en el contexto del periódico, que en esa época en la cual coincidíamos, la plana editorial probablemente era más diversa en términos políticos, menos diversa en términos de género. Um, pero Granados Chapa era reconocido como el decano por todos los que estábamos empezando o estábamos tratando de hacernos de nombre o que estábamos tratando de emular la forma en la cual él combinaba no solo la investigación y la opinión, también creo que inyectaba cada texto con una toma de posición moral, con una toma de posición ética. Insisto, como que caminaba por los recintos de Reforma y los demás íbamos siguiéndolo, eh, esperando que nos dirigiera la palabra, que nos apretara la mano, que nos diera un abrazo, o al menos ese era mi caso. Creo que en la medida en la que el periodismo, porque hay que hacer una diferenciación entre periodismo de análisis y periodismo de opinión. Y a veces se combinan, o sea, el mejor periodismo de análisis contiene una opinión, pero siempre basada en datos, en evidencia, en investigación. Creo que hay mucho periodismo flojo, periodismo de sentarse a teclear lo que haya que mandar 2 horas antes de que cierra el periódico, la página editorial. Y si algo nos recuerda a Granados Chapa es que la opinión tiene que ir sustentada en la investigación. Y de ahí la importancia de citar números, de citar documentos, de entrevistar a los actores fundamentales en los temas fundamentales. Y después de todo eso, emitir una opinión, pero construida sobre una base muy sólida. Y ahora se ha vuelto muy popular desde el poder decir que existe, que descalificar al periodismo diciendo yo tengo otros datos. Y creo que la obligación periodística es decir, no, perdón, estos son los datos del propio gobierno, son los datos verificados, verificables a la vista de todos, como ahora están los datos sobre el espionaje a periodistas, espionaje llevado a cabo por las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el papel del periodismo? Ir a confrontar y decir por qué nos están espiando de manera ilegal. Y aquí está la investigación hecha por Citizen Lab en Toronto que constata el hackeo. Entonces es siempre confrontar la narrativa, a veces tramposa, a veces deshonesta del poder, con los datos, con la evidencia, con los argumentos, con las entrevistas, con la realidad. La narrativa del poder versus la realidad del país. Y siempre señalar a veces la diferencia abismal entre una cosa y otra. Había que mantener una gran distancia, que había que ser vigilante, que había que ser... que había que auscultar, que había que estar al acecho permanente para detectar todo eso que el poder quiere esconder. O sea, era una presencia muy orwelliana en el sentido de Orwell dice que el verdadero periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques y que todo lo demás es relaciones públicas. Granados Chapa era de los que publicaba lo que otros querían que no se publicara. Y creo que el legado que deja es la encomienda, el imperativo de seguir haciendo eso, porque quien se acerca demasiado al poder se vuelve su apéndice o se vuelve ya no deja de ser un periodista, se vuelve un porrista, se vuelve un amanuense, se vuelve un amplificador de ese poder que para ser democrático necesita siempre enfrentar muros de contención. Y el periodismo de Granados Chapa y del legado que deja es precisamente
el periodismo de contención. El compromiso de jamás doblarse, el compromiso de no aceptar pagos, apoyos, contratos, prebendas, el compromiso de mantener esa férrea independencia y de mantener esa independencia aún en contextos como este, en el cual si no eres parte de un movimiento o un partido o una tribu, te gritan, te denuestran, te critican, tratan de asesinarte metafóricamente en las redes sociales o correrte de espacios públicos como el Zócalo. Yo creo que si Miguel Ángel Granados Chapa hubiera estado conmigo el 2 de octubre, donde coincidimos en numerosas ocasiones por la marcha, él hubiera dicho, esta intolerancia es inadmisible. El periodismo construye democracia y un gobierno que saca de la plaza pública a periodistas o analistas es un gobierno intolerante, no es un gobierno democrático, y Granados Chapa era antes que nada un demócrata. Creo que en ese sexenio se ha dañado mucho. Y bueno, insisto, venimos de una tradición de periodismo sometido a los dictados del poder, de periodismo que muchas veces fue lacayo del poder. Recuerdo los peores momentos de Televisa cuando se le llamaba Secretaría de la Educación o Secretaría de la... Era como la pantalla que amplificaba la comunicación política del gobierno, o incluso periódicos que recibían chayote, periódicos que se beneficiaban de la publicidad oficial, y luego este periodo de creciente independencia que creo que llega a su máxima y mejor expresión con todas las revelaciones sobre la corrupción del sexenio de Peña Nieto. Pero, ¿qué hemos visto en los últimos 4 años? Un presidente que quiere desmantelar las contenciones democráticas y que ha transformado a la prensa en su adversario. Esta prensa a la que llama canalla, a la que llama prensa vendida, cuando se le critica, cuando muchos de quienes van y lo confrontan en la mañanera, como lo hizo hace poco Jorge Ramos o Nayeli Roldán u otros, no están haciendo algo distinto de lo que hicieran en sexenios pasados, están haciendo su labor. Pero cuando el poder descalifica al periodismo, está descalificando a un contrapeso, está enviando el mensaje de no me vigiles, no me auscultes, no me obligues a rendir cuentas. Y el papel del periodismo es eso, a echar luz, alumbrar, sacar, excavar. Y en la medida en la que el poder desacredita al periodismo y vuelve a los periodistas objetivo de ataque, pues va minando la credibilidad y el apoyo social que tienen quienes se saben muros de contención a los abusos del poder. Creo que una de las grandes aportaciones de Granados Chapa es el cuidado del idioma, el uso pertinente, específico de cada palabra. A veces yo veo ya un periodismo descuidado de último momento, pero para Granados Chapa cada columna era una obra que se incorporaba a su legado y había que producir la mejor columna posible, una columna con ritmo, con metáforas, con un español prístino, perfecto, que la Real Academia de la Lengua Española hubiera aplaudido. Y yo extraño el que fuera durante tantos años, incluso mi diccionario, o que fuera un proveedor de sinónimos, o que me enseñara cómo usar una palabra de forma distinta y elocuente.